Nuestra incorporación al proceso de integración europeo fue el otro paso decisivo, ilusionante. Europa es un proyecto ilusionante para Puigdemont, por ejemplo. Nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática. La convivencia la garantizan las reglas de juego democráticas de la democracia, que no existen en España. Bienvenidos a este último programa del año de la lucha por el derecho, en el que me acompaña, como verán aquí a mi lado, el jefe del Estado, nada menos, ¿no? Antes de empezar este programa, que como ya podrán imaginar, va a ser dedicado a comentar el mensaje de Navidad del Rey, más bien discurso. Un mensaje supuestamente es simplemente transmitir una idea y ya está, sin mayor cuestión. Aquí en realidad hay algo de fondo que es una justificación de régimen, como todos los años viene a ocurrir por quien es la cúpula o el arco de bóveda de quien sustenta todo este régimen, que es el rey, ¿no? De esta partidocracia coronada, de esta oligarquía de partidos. Bien, antes de empezar, y como siempre, rogarles que si este vídeo es de su agrado y si no lo es, para que sea criticado, lo compartan entre sus amistades, le den me gusta o no me gusta y, por supuesto, hagan comentarios nutritivos que, pues, bien sean de carácter benevolente o no tanto, para que nos hagan pensar, ¿no? Y todo ello en aras a la deseable conquista de la hegemonía cultural que estamos procurando desde este canal, ¿no? Como digo, voy a dedicar el programa de hoy, el último del año, a comentar el discurso del rey. Además, ha sido una petición de que varios de nuestros espectadores han hecho y no puedo dejar de atenderla en este sentido. Les ruego disculpen el tema de la técnica, porque yo es la primera vez que hago estas cosas y de compartir pantallas y todo esto, y si algo sale mal o me ven especialmente torpe, pues les ruego me disculpen, porque no estoy muy ducho en estas lides e intentaremos mejorar cada vez que haga este tipo de cosas, ¿no? Bueno, el discurso real comienza pues con el aniversario, haciendo mención al aniversario de la firma del Tratado de la Comunidad Europea por España, el ingreso en aquel entonces la Comunidad Europea, y también 50 años de la monarquía y consiguiente régimen partidocrático coronado que tenemos ahora. Como es esa efemérides, esos números tan redondos, pues digamos que el monarca comienza haciendo alusión a los mismos para hacer también una mención a luego algo tan esencial como es su propia supuesta legitimidad, que es la de la transición del año 78, que cristaliza en la pseudoconstitución también de ese mismo año, ¿no? Yo voy a ir a los cortes que he entendido más interesantes para comentar, ahorrándoles pues todo lo que es la nada entre dos panes o el vacío a la hora del discurso, ¿no? Por eso vamos a hacer el primer corte a partir del minuto 2, segundo 5, según mi línea del tiempo, en el que Felipe VI hace mención a ese acto fundacional del régimen de partidos, como fue la transición que culmina en la Constitución, o que culmina, no, que cristaliza, mejor dicho, porque la transición no ha terminado aún a día de hoy, es una transacción permanente como digo, el texto constitucional del año 78. Bueno, vamos a ver qué dice y lo comentamos seguidamente. La transición fue ante todo un ejercicio colectivo de responsabilidad. Surgió de la voluntad compartida de construir un futuro de libertades basado en el diálogo. Quienes encauzaron aquel proceso lograron que finalmente el pueblo español en su conjunto fuera el verdadero protagonista de su futuro y asumiera plenamente su poder soberano. Aún con sus diferencias y sus dudas, supieron salvar sus desacuerdos y transformar la incertidumbre en un sólido punto de partida, sin tener la certeza de lograr lo que buscaban. Aquel coraje, el de avanzar sin garantías, pero unidos, es una de las lecciones más valiosas que nos enseñaron. Fruto de aquel impulso fue nuestra Constitución de 1978,
el conjunto de propósitos compartidos sobre el que se edifica nuestro presente y nuestro vivir juntos. Un marco lo bastante amplio para que cupiéramos todos, toda nuestra diversidad. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Esto es ni más ni menos que poner a las claras el falso relato mítico de la transición y de la Constitución del año 78 como supuesto culmen de ese proceso. Habla de la transición como un acto colectivo de responsabilidad, cuando en realidad la Constitución y la transición son el acto máximo del oportunismo de toda una generación de políticos, los que estaban en el poder y querían seguir gobernando o participando en el mismo por lo menos, y los que estaban fuera y querían su parte en el mismo. Esa voluntad que habla de compartir no es otra que la voluntad de los partidos de compartir el poder. Y como existía el terror, el miedo ante el escenario de lo que podía pasar, el miedo de los que estaban, como decía don Antonio García Trevijano, solo se vio superado por la ambición de los que querían entrar en el poder. Y ese miedo y esa ambición lo que dieron lugar es a pergeñar un sistema político ante esa incertidumbre en el que pasara lo que pasara, ninguno de ellos perdiera. Y eso es lo que nos ha traído a la situación actual, el reparto del poder. Vamos a hacer un sistema mediante el cual pase lo que pase, bajo la apariencia de que el pueblo, que no es soberano ni lo puede ser nunca, bajo la apariencia del control del poder que es absolutamente inexistente, sin cambiar la relación de poder entre gobernantes y gobernados, pues participemos todos y pase lo que pase, todos salgamos ganando, todos participemos en el botín del Estado. Esto es lo que ha sucedido y es lo que nos está reafirmando el jefe del Estado, que comparte plenamente y que la monarquía es el fundamento mismo de esa relación de poder, del consenso en el cual se traicionó por los que estaban a los principios del franquismo y los que querían entrar los principios de la oposición clandestina al franquismo, de tal manera que, como digo, pasara lo que pasara, en un sistema de proporcional de listas de partidos en las que todos participan, todos acuden al pesebre del Estado a través de partidos subvencionados y participantes en el Estado a través del sistema proporcional y todos ganen un sistema mediante el cual todos estén contentos porque todos ganen y ninguno pierda. Eso es en realidad lo que hay detrás de estas palabras. Porque el pueblo que votó, que ratificó una constitución en la que no participó en absoluto, que se produjo sin cortes constituyentes, que se produjo en secreto, se pactó en secreto y salió a la luz por una filtración que se publicó en Cuadernos para el Diálogo de Pedro Altares y que aceleró ese pacto constitucional o pseudoconstitucional del reparto. Eso es lo que tenemos, eso es lo que celebramos en este 50 aniversario. Bien, vamos a seguir un poquito porque ahora es cuando el rey Felipe VI empieza a hablar de Europa. Nuestra incorporación al proceso de integración europeo fue el otro paso decisivo, ilusionante y movilizador, y también fue el resultado de un compromiso colectivo, el de un país que quería cerrar una etapa marcada por un prolongado distanciamiento de una Europa con la que compartimos principios y valores y un proyecto común de futuro. Europa no solo trajo modernización y progreso económico y social, afianzó nuestras libertades democráticas. Esa perspectiva histórica nos ayuda a observar que España ha experimentado una transformación sin precedentes en estas 5 décadas. Bueno, hasta aquí. Claro, Europa es un proyecto ilusionante para Puigdemont, por ejemplo, que encuentra la impunidad en las instituciones europeas para no rendir cuenta por un delito gravísimo de sedición, cuando menos. Desde luego que es ilusionante, sí, para algunos. A mí, y lo he dicho en muchas ocasiones, si la Unión Europea no sirve para que exista una uniformidad en la aplicación de la justicia entre sus países miembros, me sobra.
Todo lo demás me sobra, porque sin la confianza recíproca jurisdiccional, todo lo demás es absolutamente intrascendente, sobra totalmente. Bien, en cuanto al hecho histórico en sí mismo, lo que hace Europa efectivamente es confirmar y abrir las puertas a España a los salones de las burocracias europeas. Digamos, lo que hace es una legalización, una uniformidad, una confirmación de que España es una partidocracia, al igual que el resto de los países que se llaman, dicen los sorteras, de su entorno, ¿no? Es decir, el recibimiento de España o la confirmación de España, o el bautismo, mejor dicho, incluso, de España como partidocracia homologable a las restantes de la Unión, ahora hoy Unión Europea, antes Comunidad Europea. Seguidamente, el rey comienza a hablar de una serie de cuestiones materiales sobre vivienda, cambio climático, sobre lo mal que lo pasan los jóvenes. Bueno, naderías absolutas a las que estamos acostumbrados en la vacuidad de este discurso, más que mensaje navideño, ¿no? Entonces nos vamos a ir al minuto 6, segundo 10, donde creo que ahí empieza lo magro y que podemos comentar en cuanto pone a las claras pues, las propias vergüenzas del régimen que corona este señor, ¿no? Nos vamos a ir, como digo, al 6:10 y a partir de aquí escuchamos 2 minutitos. Anteriores, pero es la base de nuestra vida democrática. Quienes nos precedieron fueron capaces de construirla incluso en circunstancias difíciles como las de hace 50 años. Pero la convivencia no es un legado imperecedero. No basta con haberlo recibido. Es una construcción frágil. Por esa razón, todos debemos hacer del cuidado de la convivencia nuestra labor diaria. Y para ello necesitamos confianza. En este mundo convulso, donde el multilateralismo y el orden mundial están en crisis, las sociedades democráticas atravesamos una inquietante crisis de confianza. Y esta realidad afecta seriamente al ánimo de los ciudadanos y a la credibilidad de las instituciones. Los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente y de las dudas sobre cómo abordar el futuro. No basta con recordar que nosotros ya hemos estado ahí, que ese capítulo de la historia ya lo conocemos y que tuvo consecuencias funestas. Y tanto. Nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática. Preguntémonos, sin mirar a nadie, sin buscar responsabilidades ajenas, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para fortalecer esa convivencia? ¿Qué líneas rojas no debemos cruzar? Estoy hablando de diálogo, porque las soluciones a nuestros problemas requieren del concurso, la responsabilidad y el compromiso de todos. Estoy hablando de respeto en el lenguaje y de escucha de las opiniones ajenas. Estoy hablando de especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos. También de empatía y de la necesidad de situar la dignidad del ser humano, sobre todo de los más vulnerables, en el centro de todo discurso y de toda política. Recordemos en esta víspera de Navidad que en democracia las ideas propias nunca pueden ser dogmas, ni las ajenas amenazas. Bueno, hasta aquí, perdonen el tostón, porque es que la sarta ya no de vacuidades, sino de introducir ideas de manera sesgada para justificar las miserias de lo que estamos viviendo ahora, del poder descontrolado, de la desintegración nacional, del latrocinio y del encumbramiento de ese factor de gobierno que es la corrupción, absolutamente indisculpable, pues son palmarias, ¿no? En primer lugar, la convivencia no la garantiza el cuidado. Es que el cuidado, como si fuera un cachorro.
La convivencia la garantizan las reglas de juego democráticas, de la democracia, que no existen en España. Que cuidemos, que tengamos cuidado con la fragilidad de qué, de la falta de control de los gobernantes sobre los gobernados, de que la corrupción, de no quejarnos por la corrupción. Lo que nos está diciendo aquí el jefe del Estado es que no nos quejemos tanto. Si al fin y al cabo estamos todos genial, estamos fantástico. Hay crisis de confianza, o por lo menos se intuye crisis de confianza, porque los gobernados comienzan a percibir que no tienen ningún tipo de control sobre lo que está pasando, que no eligen nada, que ratifican listas, que hacen con su voto lo que los partidos lo que les da la gana, que no tiene un reflejo de representación de ningún tipo y que el poder es absolutamente descontrolado, que los jueces hacen lo que le dice el gobierno, que los fiscales obedecen a un fiscal general del Estado elegido por el Ejecutivo. Esto es lo que se percibe y lo que nos está diciendo con absoluta desvergüenza el jefe del Estado es que no nos quejemos tanto, que cuidemos lo que tenemos porque somos muy afortunados. Bueno, pero ¿no habíamos dicho antes que nos habíamos dado una democracia? Pues entonces ahora nos dicen que cuidemos lo que tenemos o lo que nos han dado, poco más o menos. Habla del respeto. El respeto a las ideas de los demás. No, 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 perdone usted, pero Su Alteza es Real, lo que merecen respeto son las personas, pero no todas las ideas son respetables. De la misma manera, es de un cinismo insondable hablarnos de dogmas y de amenazas, cuando mediante una ley de partidos se abre y se cierran las puertas a los salones del poder, a los partidos que son compatibles con ese consenso que la propia monarquía viene a representar. Es un cinismo absoluto hablar de dogmas cuando no hay libertad de pensamiento, cuando no se permite pensar en contra del régimen actualmente rampante, cuando, por muy repugnantes que nos parezcan los fines de ciertas asociaciones, se prohíban por su propio contenido ideológico, o que se prohíba, eso, digo, tanto a extrema derecha, como ha ocurrido, por ejemplo, con la Fundación Francisco Franco, como incluso con el propio separatismo, como la prohibición o la ilegalización de partidos separatistas o filoetarras. Cuando si esos partidos, cuando si esas asociaciones fueran de la sociedad civil, no habría ningún problema, en cuanto se pondrían en su sitio como fruto de la simple agrupación por libertad o afinidad ideológica. Si el problema es que sean estatales, que toquen el poder del Estado y el erario del Estado a través del sistema proporcional y a través de las subvenciones públicas. El resto solo puede ser, si no es así, fruto del complejo, de intentar diferenciarse artificialmente de lo que es una identidad en su propia naturaleza. Eso es lo que se nos está diciendo, que cuidemos de lo que tengamos, poco menos que tengamos que dar gracias a la corrupción como factor de gobierno, como un precio de la servidumbre voluntaria que se nos ha puesto o que nos ha servido bajo un menú único. Esto es lo que hay. Pero he dejado la guinda, lo mejor, para el final. Y yo creo que ustedes se van a dar cuenta enseguida de ello. Se nos deja también el rey Felipe VI, para postre, lo mejor de todo. Y está a partir del minuto 10. Apenas son 30 segundos. No les voy a aburrir tanto como los 2 minutos últimos largos que hemos visto, ¿no? Vamos a ir allá. Y aquí empezamos. Podremos lograr nuestros objetivos con aciertos y errores si los emprendemos juntos, participando todos orgullosos de este gran proyecto de vida en común que es España. Con la convicción de que sabremos avanzar unidos en esa dirección, recibid mis mejores deseos para estos días y el nuevo año, junto a los de la reina y los de nuestras hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Atención, porque, como digo, lo mejor para lo último. España como proyecto de vida en común.
Esto es un horror. Esto lleva a la destrucción nacional. Y esto, ¿cómo se lo comen los que dicen que la monarquía garantiza o es la garantía de la unidad nacional? Si España es un proyecto, si no es un hecho dado de la existencia, independientemente de nuestra voluntad, que es lo que realmente es, fruto del decantado histórico de generaciones y generaciones que tomamos sin ningún tipo de libertad, de la misma manera que tomamos las relaciones familiares o tomamos el clima o los efectos de la meteorología que nos vienen dados o las estaciones una detrás de la otra. ¿Qué proyecto de la vida en común es España? Desde el momento en que se siembra esa idea, se está justificando el separatismo. El rey en este discurso, y esto es gravísimo, justifica el separatismo porque dice que es un proyecto de vida en común. Igual que Renan decía, igual que José Antonio Primo de Rivera decía cuando hablaba de aquella unidad universal en el destino, o como decía Ortega hablando de un sugestivo proyecto de vida en común. Esa idea del voluntarismo sobre la idea de la nación, como algo sobre lo que cabe pronunciarse con libertad, es el germen del nacionalismo. Es en lo que se basa la idea del nacionalista. El nacionalismo no es otra cosa que la ideología que piensa que la nación es algo decidible. Y desde el momento en que se dice, y lo dice el jefe del Estado, que España es un proyecto de vida en común, está diciendo que se puede desintegrar por la propia voluntad de los españoles. Esto es un horror, un auténtico horror. Y esto no dice nadie nada de esto, cuando es gravísimo, gravísimo. Y debiera convencer a los pocos monárquicos que queden de que abandonen cualquier idea de la monarquía como garante de la unidad nacional. Si no se abandona esa idea del voluntarismo, de la voluntad como algo determinante de la existencia misma de la nación. Solo cambiaría entre el nacionalismo español, que es el que defiende este señor, del catalán, el ámbito de decisión. Y eso, además de falso, es peligrosísimo. Bien, pues termino el programa simplemente haciendo alusión, al margen de lo que acabamos de ver, pues de las reacciones, como siempre, de los partidos dinásticos. Partido Popular y el PSOE encantados con esta idea del proyecto de vida en común, sobre todo el PP, es lo que más me ha llamado la atención, tanto que apelan a la unidad nacional, tanto al miedo federalizante del PSOE. Si incluso Moreno Bonilla ha dicho que es un discurso que hace país, como si los países se hicieran con los discursos, redundando y subrayando esa perniciosa idea nacionalista del hecho nacional como algo dependiente de la voluntad. Los monarquicanos, bueno, esto es sumar, podemos a lo suyo, a hablar de la igualdad material y a quejarse mientras cobran naturalmente y participan en el régimen y lo sostienen con su propia presencia en el mismo. Y Vox, pues Vox mutis, porque como no sabe muy bien qué decir para contentar a toda su parroquia, pues no dice nada. En definitiva, todos ellos culpables y cómplices de sostener esta monarquía de partidos. Esta celebración navideña de los 50 años de una monarquía que ni es constitucional, porque no hay separación de poderes, esa sería de la de Luis Felipe de Orleans o la de Luis XVI, en la que el rey nombraba a su gobierno con entera libertad y tenía una asamblea, un parlamento legislativo separado. No es constitucional, ni tampoco parlamentaria, porque no tenemos representación. Ojalá tuviéramos la representación que tienen los ingleses, aunque no tienen separación de poderes y no tienen democracia, por lo menos tienen representación, pero nosotros ni eso ni lo otro. Lo que tenemos, y se ha puesto de manifiesto, es lo peligroso en este mensaje o discurso de Navidad de la peligrosidad para la nación española de la monarquía, no solo como arco de bóveda de la construcción institucional del año 78, de la monarquía de los partidos, sin la cual es absolutamente impensable, sino también como el peligro mismo que supone basar la unidad nacional en la idea mítica de su existencia cuando asimismo piensa que España es un proyecto de vida en común. Bien, espero que haya sido un programa de su agrado y que, como decía antes, si les ha gustado lo compartan, le den al me gusta correspondiente y hagan sus comentarios. Un saludo y feliz año nuevo.